Bien, bueno, ¿quién quiere comentar el caso? A ver qué resultados tuvieron, a ver que se haga alguien si no vamos al azar, pero si alguien lo tiene y quiere comentarlo, con todo gusto, ¿no? ¿Por qué motivo, no? Licenciado, ¿democracia o dedocracia? Sí, no, no, pero no, por ahí hay alguien que tiene ganas de esto. Vamos a generar la participación. ¿Y alguien Jessica. quiere comentar esto? Comenzamos con la persona que quiera, ¿eh? Trabajamos y esto nos equivocamos, no importa, ya que no tenemos el paciente. En el chat, licenciado, tenemos un comentario. Bueno, bueno. A ver si lo veo. La verdad que no ya lo veo. ¿Sabes que no lo estoy viendo? No sé por qué es lo que no me está figurando el. A ver, no lo estoy viendo. Esto es cosa que increíble. Me pone un botón más y ya me pierdo. No, no lo estoy viendo ya. Increíble. Bueno. Si desea, yo le ayudo con leer. Jessica, Léelo, sí, sí, por favor, sí. Dale. ya, Jessica nos comenta que la compliance estática salió 25. Bueno, bueno. Eh, ¿Sabes que no estoy viendo? Es increíble, no estoy viendo el botón del chat. No lo puedo. Capaz que porque tengo que si dejo de compartir, seguramente. Ahí puede ser que no lo estoy viendo. Ya, presiona el botón Alt Sí, para que le aparezcan los botones. sí, Ya, y si no lo encuentra, entre los primeros iconos, en el botón más sí, del zoom, sí. en el botón más del zoom, le da clic allí, a ver si le aparece el chat. No. Bueno, increíble, no lo estoy viendo. Bueno, después lo veo. Comentame entonces lo que dice la colega. ¿Quién es? Eh, a ver, vamos a regresar porque nos han escrito varios. A ver, Jessica nos dice que la compliance estática salió 25, lo mismo nos dice Stephanie Carpio. Bien. Tel nos dice que sale 17.5. Bueno, a ver, Esther. Bueno, hagamos una Tel. cosa. Si hagamos una cosa, lo vamos a poner, bueno, compliance estática. Bien, 25, hay 25 y la otra colega, 17. 17.5. Bueno, vamos a anotarlo. 25 y 17.5. Vamos a ver por qué dio ese resultado. O quizás lo quiere explicar. Bueno, y la presión de resistencia, Ok, en presión de resistencia tenemos comentario de voy a dejar, Endel, nos dice 10.8. para que vamos a dejar de compartir. Está. Bueno, ahora sí lo estoy viendo. Eh, Bien, bien, ahora sí. Sí, sí. Fantástico. Eh, ¿Quieren abrir el micrófono y lo charlamos directamente? Ahora lo estoy viendo. Eh, Perfecto, ya tienen la opción de utilizar el micrófono si lo desean, solo ustedes lo van a poder activar sin ningún inconveniente. Alexander dice, doctor, no soy doctor, ¿eh? ¿Cuándo saldría esa SAFI? ¿Cómo saldría esa SAFI de 94,1? La SAFI es lo mismo que la PAFI. La PAFI es la presión parcial de oxígeno dividido la FIO2 administrada. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de la presión parcial de oxígeno es la saturación, supongamos que sature 90 dividido la FIO2 administrada, en vez de ser una PAFI es SAFI. Es, no es lo mismo porque una es la presión parcial de oxígeno, estamos a nivel arterial, y la otra es la saturación. No es lo mismo, pero con pulmón sano uno puede aproximarse mucho a lo que es. En pulmón enfermo, un distresado, ya se aleja un poco de esa realidad. ¿Por qué? Por el elevado Jun que existe.
aún así nos sirve para poder realizar cálculos de referencia, referenciales. O sea, si yo, independientemente de que sean correctos en cuanto al número bien ajustado, me sirve como referencia para ver la evolución teniendo en cuenta el mismo parámetro, el mismo patrón, que es la saturación. La saturación y la fibrosa administrada. O sea, a partir de ahí podría llegar a valorar los cambios, ¿no? Eso con respecto a la SAFI hablo. Janina, 18.5, Janina, hacete oír, dale. 18.5 y 25.9, ¿qué es eso? No sé qué es. Ah, no, eso es de un ejercicio que usted estaba haciendo. Pensé Bueno, que lo estaba, bueno, sí, sí, sí. para hacerlo todos los demás, ¿no? No, Ujú. no, sí, 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 está muy bien. Ahora, tu resultado fue el 18.5, ¿qué es ese valor? No, ese fue de un primer ejercicio que no, usted estaba haciendo un estudio de caso primero. Esos Ah, valores son de ese estudio de caso, no del último. perdón, Ujú. perdón, sí, sí, está bien. Claro, eso lo fuera inicialmente, lo estabas haciendo conmigo, yo no lo veía. Claro, claro, ahora sí, Ajá, exacto. Ajá, exacto. está bien, está bien, está bien, ahora entiendo. Bien, eh, ahora sí, Jessica hacía referencia de la estática 25, salió 25, y es correcto. Eh, la compliance estática también Stephanie 25, Ethel 17,5 la compliance estática. Vamos a ver por qué te dio 17,5, de dónde salió ese número, que no es correcto, es 25. La presión de resistencia 10,8, Ethel, y la presión de conducción de 18. ¿eh? Vamos a ver, Ethel. A ver los valores. 10,8 en la presión de resistencia, está bien, es un valor bien, y la presión de conducción 18, sí. La única que no nos dio igual fue la compliance, que seguramente no tomaste en cuenta la PIP. Ahora vamos a ir viendo cuál es la razón. Seguramente que no tomaste, no restaste la PIP ahí. Para la compliance estática. Bien, eh, presión de resistencia, Jessica dice 32, esa puede ser la presión pico, pero no es la presión de resistencia. La presión de resistencia es presión pico menos plató, y esto dividido el flujo, que es volumen sobre tiempo. Esta presión de 32 no es correcta. Acá sí, presión de conducción, Janina, bien de 18, la presión de conducción, sí. Cristian no nos permite activar el micrófono, dice. Eh, por ahí seguramente está Edson, que puede hacerlo. Eh, ¿Ya hemos activado su micrófono, Cristian? Para que puedas usarlo. Jessica, presión de conducción 18, está bien. Eh, bien, volumen Tidal 345 ajustaron. Volumen Tidal es menor, de 345. Vamos a ver cuál es lo que tomaste para ese volumen 345. ¿Qué volumen sacaste? Presión de conducción, Evelyn 18. Es correcto. Bueno, vemos que van, que se van dando los valores, que más o menos los que... Y mi pregunta es, ahora que pueden abrir el micrófono, estamos en un momento para... Y muéstrense también las cámaras, lo que pueden hacerlo. Eh, ¿Es complicado esto? ¿Ha sido complicado el tema de las mediciones? Entendemos que
primero hay que empezar con el razonamiento, quizás nos cuesta inicialmente, no va a costar, pero esto se va a hacer, en la medida que uno lo repita, se hace más natural y salen los cálculos más fáciles y esto es la idea siempre de generar una mirada más amplia para poder puntualmente darnos cuenta de lo que le está pasando al paciente y cómo ajustar los parámetros justamente para generar una mejor ventilación. Los pacientes mejoran. Créanme que pacientes críticos, con un ajuste, trabajándolo bien, sacamos muchos pacientes adelante, aún con complicaciones. Así que lo digo esto con una sana convicción de hacerlo, de trabajar en esto, ¿no? Bien, estás por abrir el micrófono, sí, alguien abrió el micrófono. Sí, Sí. vecino. Sí, licenciado. Sí, Buenas tardes, soy Ethel. sí, Mire, mi cálculo en la compliance estática, sí. primero el peso ideal, digamos, con el índice de Broca. Entonces me saldría 63, ¿no? Luego, para calcular el volumen tidal, he multiplicado 63 por 5, que me sale 315. Bien, Ya. bueno, Y para bien. calcular la compliance estática, pues he dividido, ¿no? 315 entre la diferencia de la presión plató menos el PIB total, o sea, 315 No, puesto claro, en el no, numerador y claro, en el denominador he puesto 28 menos 10. claro, el tema que vos tenés esta práctica era con los parámetros que tenías colocado. Después sí, por ejemplo, yo para poder realizar un cálculo, lo que me está diciendo ajustando el BT, también eso está bien, ajustarse el BT. De todas formas, ese índice de Broca, recuerda que estás, digamos, en una mujer y que te varía un poco más. Si uno, teniendo en cuenta la posibilidad hoy nosotros de hacerlo con mayor tiempo y no estar involucrado con el paciente y los riesgos de los, ¿no? El volumen todavía es más ajustado, son 57 kilos. Para la característica de la mujer y con esa estatura. Sí, el peso sale 57.01. Bueno, según la otra fórmula, pero no lo calculé con eso. No, claro, claro, está bien. Lo importante es comprenderlo. Es comprenderlo. Lo importante es saber de dónde vienen los resultados para después poder interpretarlo y también entender de que estas cosas que estas mediciones que estamos haciendo, que es un comienzo, para poder ver, a ver, como si fuese de manera tridimensional la situación. Uno ve el paciente, lo ve muy directo, una acción y hace y va y va. De esta forma, con mediciones, la idea es ver el conjunto, es como que si tengo un pulmón y lo veo de manera tridimensional y puedo valorar las presiones, cómo impactan los volúmenes, los flujos. Eh, y bueno, y con esto ajustamos un poco más cada actividad. Pero bueno, está muy bien, pero no han respondido todos, ¿eh? Ha sido parte. La idea es que al azar, vamos a ver, al azar, Pamela no sé quién, Manche, Pamela. Abrí el micrófono. A ver, contanos qué resultados te dieron. ¿Pudiste hacer el ejercicio? Que fue al azar, ¿eh? ¿Pamela?
Ahí, yo te... Bien, contanos. Pamela, ¿pudiste hacer el ejercicio? Ay, ¿cómo le hablo? Está teniendo dificultad con el audio. Sí, bueno, nos pasa, ¿eh? Nos pasa, me ha pasado en alguna oportunidad, también en una convención, de tener alguna dificultad. Bueno, a ver, vamos a buscar a alguien más. Jimena, dale, Núñez. Tenés activado el micrófono, Jimena. Contanos, a ver. ¿Pudiste hacer el ejercicio? No. ¿No está, Jimena? Está esperando la asunción del presidente. Bueno, vamos a compartir. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. sí. Mire, sí, bueno, no, el caso es interesante, es un pulmón bastante estresado en un paciente con un ARX aparentemente grave, ¿no? Bueno, ya han dado los datos, ¿no? Tanto de la compliance como de la presión de resistencia, ¿no? En este Sí, caso no se está llegando a parámetros protectivos, bueno, tenemos una presión meseta de 28 con un driver con el PIB en 10 nos daría más o menos en 10 en más o menos en 18 el driver, ¿no? Lo que habría que hacer es, calculando el tidal al peso ideal, nos saldría entre 315, podemos poner 320 de volumen tidal y tal vez atrevernos a subir el PIB 2 puntos más hasta 12 para lograr una ventilación un poco más a pulmón abierto. Con eso yo creo que mejoraríamos el driver pressure manteniendo una presión meseta por debajo de 30. Otra cosa que hay que mejorar es que el paciente está hipotenso, ¿no? Entonces, yo creo que sería ideal comenzar con vasoactivos, tal vez noradrenalina, de acuerdo a cómo vaya la presión arterial media. Y bueno, no ver eso si es que la paciente no logra PAFIs esperados, posiblemente después de un par de horas tendría que iniciarse una pronación. Esa sería mi opinión. bueno, comparto. Muy bien, muy bien. Veamos el caso y trabajamos sobre el caso. Déjame verlo. Eh, Vamos a compartir la pantalla. Aquí. Este era el caso que teníamos. Cristian, muy buena participación. Y claro, veíamos que de acuerdo a estos parámetros que teníamos, aquí yo les puse los cálculos para que aquellos que tengan alguna dificultad todavía para identificar bien de dónde vienen los valores. Aquí teníamos la compliance estática 25, que claramente tenemos un pulmón poco complaciente. Teníamos una presión de resistencia de 10.9, que era más o menos lo que estaban comentando, que salió, y una presión de conducción de 18. Y esto es claramente lo que Cristian hacía referencia de que no es protectivo. Claramente lo que salió aquí es con una PIP, digamos, una presión de conducción, un deep impression por encima de los 15 centímetros. Entonces ahí tenemos mayores riesgos de distensibilidad. Aquí podemos ajustar, como vimos antes, viene el tema del BT, que también con la posibilidad de incrementar también la PIB. Claramente vimos el ejemplo en simulador y vimos las posibilidades de cómo
impacta el incremento de la PIB en un pulmón que recluta, que se abre, cómo impacta la PIB para reducir esa presión de conducción. Y cómo impacta también el BT, ajustando el BT, cómo también se puede reducir o incrementar. De manera inicial uno tiene que ajustar a parámetros protectivos. Después quizás podría ir mejorando el BT, podría ir mejorando los volúmenes minutos, y todo esto de acuerdo a que a acomodar ese driven pressure o presión de conducción, y en la medida de que el paciente vaya ganando o abriendo unidades, y las unidades que están colapsadas y que tienen que ver con la enfermedad, se van a abrir y se van a reclutar en la medida que se empiecen que los antibióticos y que la propia técnica o terapeuta que estamos realizando con el tema de volúmenes, con movimientos, quizás vibratorios para movilización de secreciones, para un pulmón abierto lentamente, inclusive con la pronación, como bien hacía referencia Cristian, con una... no hicimos, a ver, el tema de, quisiéramos ver el tema de la saturación, claro, estaba con una FiO2 del 100%, no tengo gases y está saturando 89%, porque yo podría decir que una SAFI es de 89, ¿no? 89 dividido 1, que es uno es el entero, es el 100%, 1, 89 dividido 1, 89, o sea, que tiene una SAFI de 89. Estamos hablando que claramente este paciente y está con una PIB de 10, y claramente quizás podría ser, podría mejorar con una pronación, tiene indicación de pronación. Justamente lo que hacía la pronación, que lo hemos visto, mejorar la oxigenación, y con eso quizás disminuye la tasa de mortalidad. Estamos hablando de pacientes muy críticos, pero le damos chance. El tema del reclutamiento fisiológico con cambio de postura, pasarlo a prona, se impone aquí, claramente. Así que coincido con Cristian en el diagnóstico y en las acciones. Bien. Bueno, y bueno, y aquí tenemos entonces la presión de resistencia, que bueno, fueron 10,9, y la presión de conducción 18. Y en ese valor, en ese parámetro, es donde nos paramos justamente para tratar de adecuar los valores, tratar de adecuar o abrir el pulmón un poco más si es complaciente. A ver, si yo subo la PIB y sube la presión con la PIB que yo subo, yo por ejemplo estaba con 10, subo la PIB a 11 y tenía una presión meseta de, vamos a ver hacia atrás, acá. Tengo una meseta de 28, aquí no, la plató de 28, ¿sí? Bien, y tengo una PIB de 10. Ahora, y tengo un driven impression, o sea, una diferencia entre la PIB y la plató de 18, que es lo riesgoso que sean mayor a 15. Estamos hablando que por cada BT que ingresa y el flujo que genera y la resistencia, se tiene una diferencial de apertura que genera una presión de 18 centímetros. Estamos hablando de que es excesiva. Ahora, tengo una plató, una meseta de 28 y una PIB de 10. Subo la PIB 1 centímetro. La plató estaba en 28, puede ir a 30, se puede ir. Quizás se va a 30. Y si se va a 30, se mantiene ahí, cuando yo subí 1 centímetro, ¿qué quiere decir eso? Que el pulmón no es complaciente, que la presión que yo estoy generando, administrando, impacta en todo el parénquima, pero no se abre. Sube la presión, la eleva hacia arriba. O sea que no hay ganancia de volumen. Entonces, si yo tengo la PIB, en este caso de 10, la subo 1 centímetro, y la plató se mantiene en 28, 29, 28, queda ahí, y la subo 1 más y se mantiene ahí,
quiere decir que la subí 2 centímetros y se mantuvo más o menos en el mismo valor. Hay que tener en cuenta que cuando uno sube, es común que la presión plató también suba ahí, pero después se estabiliza, hay que darle tiempo para que se estabilice. Entonces, si yo subí la PIP 2 centímetros y la plató no subió, se mantuvo ahí, quiere decir que recluta, que se abre. Quiere decir que si yo subo 2 centímetros o 3, por ejemplo, para hacerlo redondo, subo 3 centímetros y la plató se mantuvo igual, entonces ahora tengo una plató de 28 y una PIP de 13. Entonces el diferencial es 15. Ya está próximo o ahí al valor normal, ¿no? Que es de 15 o menos. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla quizás la mejor PIP o ajustar los volúmenes a la direct pressure, a la presión de conducción, tiene que ver con esto. Podemos ajustar la mejor PIP, vemos que recluta, así que entonces la hago de manera individualizada, modifico la PIP en relación a lo que es la presión de conducción, y yo modifico los volúmenes. Quizás con este paciente estaba aquí, claramente, estaba con 450, y es un ejemplo que hicimos también en la propia práctica cuando con el simulador. Yo, si tengo 450 y lo ajusto a los volúmenes que debíamos ajustarlos de acuerdo al peso teórico, que son 57 kilos, lo ajustamos a 5 mililitros, nos da 285, 290, 300. Pequeños volúmenes ajustados de acuerdo al peso. Claramente, si yo bajo de 450, lo bajo a 300, esta presión plató también va a caer. Por lo tanto, la presión de conducción va a pasar de 18, seguramente va a pasar a menos de 15. Hicimos con el simulador anteriormente, vimos como cuando reducimos el volumen corriente, lo ajustamos, cayó drásticamente la presión meseta y con ello cayó también la presión de conducción o la TV pressure. Entonces, quizás ajustando solamente el volumen corriente a parámetro protectivo, la presión de conducción se acomoda y está en parámetros normales. ¿Está bien? Es como que es una gran posibilidad. Por eso es importante, cuando uno hace mediciones y todo demás, hacerlas con, digamos, adecuando todos los parámetros, para que realmente la medición tengamos un punto de referencia. Por eso es importante, y que trabajamos en equipo, es que cuando el ventilador lo maneja el equipo, puede ser el médico, puede ser el terapeuta respiratorio, bueno, el enfermero, si es posible, si tiene la capacidad y si trabaja en equipo y si se lo permiten y si tienen las cualificaciones para hacerlo. Bien, ahora, y me ha pasado esto en alguna oportunidad. Yo, digamos, el tema de lo ventilatorio en el área donde yo estoy es competencia mía, ¿no? Entonces, con el tema de los cambios de parámetros, con respecto a la gasometría, con los ajustes, con los modos ventilatorios, esto tiene que ver, trabajamos en equipo, pero uno como lo tiene muy aceitado, lo maneja y demás. Después uno va a hacer el comentario cómo que dejó el paciente como para que el resto lo sepa. Pero muchas veces, y hago este comentario porque se modifican parámetros sin tener en cuenta el por qué tenían esos parámetros. Porque, por ejemplo, puede tener un parámetro con una pausa, un volumen determinado, y responden, o uno pretende que esté estabilizado para poder sacar gases y poder tener un parámetro justo, o para ver hacia dónde vamos. Y esto es, ¿por qué? Porque uno quizás tiene ajustado los parámetros, por ejemplo,
como decimos recién, vemos un volumen de 450 y por ahí alguien se lo subió a 450 y por fuera de los patrones protectivos, mejorar, tratando de impactar o reducir la PCO2 o mejorar la oxigenación. Y se nos corre un poco o la estrategia que pensábamos para parámetro protectivo y cómo se nos desacomoda. Por eso es importante trabajar en el equipo, plantear la necesidad de una buena comunicación, dar los tiempos para cada cosa. O sea, si yo voy se sacan unos gases, bueno, y se hace una corrección a partir de una valoración que se ha hecho de manera general, darle tiempo o no, o realizar esa modificación y esperar para cambiar unos nuevos gases como para poder tener medidas. Muchas veces se hacen modificaciones de manera empírica, mirando con patrones diferentes o criterios diferentes y se complica. Entonces, como propuesta es mejorar la comunicación, estas cosas que están aprendiendo, que están incorporando a su conocimiento. Esto puede ser que lo manejen, que el equipo médico lo utilice, esté fluido o no tanto. Y entonces esto un poco quizás es traer sobre tablas o traer sobre situaciones particulares y tratando de ver de qué forma intervenimos y hacia dónde y cómo podemos mejorar. Esto claramente tiene excelentes resultados, siempre en equipo. Así que me gustó mucho tu participación, Cristian. La verdad que bien. Compro lo que comentabas. Solamente amplié un poquito más de lo que dijiste. La verdad está. Espero, como solamente puntualizando, que el BT que estaba seteado estaba elevado. Si bajamos el BT, se iba a acomodar solo. Igual comparto con el tema de la apertura y la estrategia de la mejor PIP, incrementando la PIP y teniendo en cuenta la presión meseta, a ver si sube o no, para ver si recluta o no. Son pequeños tips que se tienen bueno, se tiene que tener en cuenta como para identificar rápidamente dónde estamos, ¿no? Y cómo responde, cómo responde nuestro paciente. Bien, vamos a ver algunas otras preguntas que por aquí hasta ahí estamos con el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta les queda o le ha quedado de la práctica de hoy? Podrían utilizar el micrófono, el chat o la opción de, claro, pueden levantar la manito para poder participar también, ¿no? Creo que trabajamos Sí, mucho con buenas, ejercicio. me queda, Sí. Jimena, sí, bien. sí, buenas, me queda una duda. ¿Hasta cuánto máximo de PIP le puedo aumentar? Porque Bien. ya de por sí una PIP 10 es una PIP bastante alta, ¿verdad? Sí, de todo depende de cómo esté el pulmón. Hay una... nosotros se miden, se puede medir uno, y no quiero entrar mucho de lo teórico porque podríamos charlar el mejor ajuste con balón esofágico y eso, pero no lo tenemos. Entonces no lo descarto. Digo porque sería el mejor ajuste porque si yo, por ejemplo, tengo colocado el balón en el esófago, ¿no? Que es un sucedáneo de la presión pleural. Entonces la presión pleural no tiene que ser positiva, ¿no? O sea, tengo que generar por una presión, mejor dicho, una presión transpulmonar que no sea negativa, que siempre tiene que ser positiva, ¿verdad? Para mantener el pulmón abierto. Si tengo una presión transpulmonar negativa, es sinónimo de que está colapsado, por lo tanto, necesitaría mayor PIP para mantener abierto, para mantener una capacidad residual funcional.
la PIP tiene muchas ventajas y desventajas. Una de las grandes desventajas es que impacta en lo hemodinámico, ¿no? Porque incrementa las presiones intratorácicas. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la PIB ideal? Bueno, aquella en la cual vos puedas manejar o que no te afecte la hemodinamia, porque si yo tengo una PIB quizás ideal, porque estoy mirando el tema de que esté reclutado y veo el bucle presión-volumen, y cuando se abre la válvula inspiratoria enseguida gana volumen, quiere decir que tengo un pulmón abierto, podría fijarme por ahí, pero por ahí tengo una PIB de 10 y la hemodinamia no me cae, no hay forma de sostenerla, y claramente entonces va a desaturar porque la PIB es demasiado para el sujeto, para el paciente. Pacientes que tienen con traumas cerebrales, neurológicos, ¿no? Críticos. La PIB elevada también ocasiona una reducción o un incremento de la presión intracraniana, y eso incrementa la PIC, y con eso también los riesgos de hipoxemia. Porque recordad que el valor de la presión de perfusión cerebral, o el valor de la PIC, mejor dicho, le involucran ¿qué cosas? Involucra el líquido cefalorraquídeo, el encéfalo, ¿sí? La perfusión, la sangre, también involucra o sea, la presión y bueno, el continente, que tiene que ver el cerebro, ¿verdad? El cráneo. Ahora, si incrementa la presión, la PIP, y por eso digo, ¿hasta cuándo? Bueno, va a depender del paciente. Supongamos que tengo una PIP de 10. Entonces tengo una presión intrapulmonar, intratorácica de 10 centímetros, ¿verdad? Diferencia a la atmosférica 10 centímetros mayor, por lo que hace que esté abierto. Bien, la precarga que llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior, pero la vena cava superior tiene que ver con drena la parte superior de la cabeza, de los miembros superiores y de la cabeza. Si tengo mayor resistencia, puede tener mayor resistencia para que drene de las venas de las yugulares, por ejemplo, o la sangre a nivel cefálico, que drene a la vena cava superior. Por lo tanto, va a aumentar la resistencia y aumentar la presión en uno de los componentes, que es el sanguíneo, justamente y que va a incrementar la presión intracraniana. Entonces uno diría, ¿cuál es la PIP máxima? Bueno, aquella que no modifique o que no incremente los riesgos. En este caso, paciente neurológico, crítico, paciente descompensado hemodinámicamente, capaz que quizás tenga alguna insuficiencia cardíaca, y el incremento de la PIP afecta a la capacidad de eyección de ese corazón. Una PIP elevada, y uno habla de PIB elevada y tiene que ver, y cuando uno habla de elevada va a depender de las características del paciente. Supongamos que tengo un paciente obeso y una PIB, trabajamos con PIB de 15, 16 centímetros. Podemos trabajar con una PIB. ¿Por qué? Porque la presión que se genera o que genera intratorácica, mucho tiene que ver la presión en un obeso, la presión que ejerce el abdomen. Y si uno pudiese medir la presión intraabdominal, ¿no?, que genera, podría para impactar, supongamos que tengamos una presión, una PIA de 15. Y bueno, la mitad de esa presión va a impactar en el tórax. La mitad de esa presión se va a perder. Entonces, si yo tengo una PIP de 10 y una presión intraabdominal de 20, estamos hablando de una presión importante, 10 centímetros se va a comer la propia presión intraabdominal, va a empujar, y tengo que generar una mayor presión
a nivel de PIB para mantener abierto y evitar ese colapso. Ahora, también hay que reconocer que por eso que se está trabajando con lo que es el miotrauma, los riesgos de la lesión muscular del diafragma, con PIB elevada. Yo tengo la PIB elevada, por eso es que hay que... ¿cuál es una PIB ideal? Aquella que logre una mejor oxigenación, aquella que logre evitar el colapso al fin de la expiración. Sí, y para eso puedo realizar mediciones a través de la bucle presión-volumen, pero ajustar más o menos esas instancias. Pero, mejor balón esofágico, pero hay que comprender que la búsqueda de la mejor oxigenación o una PIB elevada no es gratuita. Genera lesiones. Si yo tengo una PIB elevada, lo que hace que el diafragma se aplane, porque tengo mayor presión intratorácica, se aplane, y cuando se aplana, los sarcómeros, que tiene que ver con las miofibrillas musculares, se separan, se lesionan y después no tienen la fuerza de contracción para sostener una ventilación espontánea. Entonces claramente estamos viendo ahí que va a producir lesión miofibrilar del principal músculo respiratorio, y en este caso ocasionado por varias cosas. Una es la inactividad, claramente eso genera la falta de contracción, genera falta de tono, más se le asume la inadecuada nutrición y la distensión es un conjunto, un combo que genera lesiones en el principal músculo de la respiración. Y después claramente no puede sostenerla en el tiempo y fracasa las pruebas de ventilaciones espontáneas, se prolongan. Entonces, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uno tiene que, quizás inicialmente, si requiere una PIB, uno diría, y siempre se está en esa disyuntiva, generar el menor daño o el daño menor, pero en este caso, si yo tengo que incrementar la PIB con los riesgos de miotrauma, cuando un paciente, y si incrementando la PIB evito el aterectrauma, o sea, el colapso y el reclutamiento, y que lo veo a través de la curva bucle de presión-volumen, y que lo veo en la oxigenación, que tengo que generar mayor fracción inspirada de oxígeno o tasa de oxígeno para una mínima o aceptable oxigenación. Bueno, incrementamos a valores importantes, 10, 12, 14 centímetros, y reducimos la frecuencia respiratoria y lo tratamos de cuidar de esa manera para estabilizar puntualmente, claro. Ahí también jugamos en qué? Jugamos en la presión de conducción. O sea, si yo incremento la PIB y se nos va la presión de conducción mucho más arriba, quiere decir que la PIB no es, yo le puedo incrementar pensando que va a oxigenar mejor, pero no está impactando en la apertura. La PIB es justamente la búsqueda de la PIB, es lograr una mayor capacidad residual funcional, mejorar la oxigenación, pulmón abierto, pero no siempre lo logramos. Entonces, por más que si yo como estrategia, y ahí ya cerramos así no confundo con tantos contenidos, como estrategia, si yo tengo la presión meseta, y voy a repetir, y tengo la PIB, y subo una PIB y la presión meseta me duplica lo inicial, lo que subo la PIB, me duplica, si subo la PIB 1 centímetro y la presión meseta me sube 2, no, por más que quiera incrementar la PIB, digo no, lo voy a incrementar porque quiero mejorar la oxigenación, claramente vemos que no recluta, vemos que no va a resultar. Entonces bajo la PIB. Y uno diría como estrategia es eso, justamente. Es, si yo le incremento la PIB y tomo en cuenta la meseta, sube al mismo nivel o más, la meseta sube más que lo que yo estoy aumentando la PIB, bajo hacia el límite anterior. Si yo incremento la PIB y la meseta no sube, me permite que me está dando la pauta que el pulmón es reclutable y que puedo continuar. ¿Cuál es la mejor PIB? Aquella que logre un pulmón abierto. Ese puede ser
un resultado y que permita una hemodinamia, que pueda sostener la menor oxigenación. Teniendo en cuenta también que en la medida de que vaya evolucionando para bien nuestro paciente, tengo que empezar a reducir también, una vez que está abierto el pulmón, una vez que se empezó a sanar el pulmón, yo puedo empezar a reducir la PIP y el pulmón se va a mantener abierto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea que progresivamente, como fue incrementándose para lograr una mejor oxigenación y abrir el pulmón, en la medida de que va mejorando, es conveniente que vaya reduciéndose la PIP para dejarlo en la mejor condición, justamente para sostener una ventilación espontánea, ¿no? Y lograr desvincularlo. Sí, Jimena, ¿te pareció más o menos una respuesta? ¿Te quedó claro? Pamela está haciendo una consulta también. Con obesidad grado 2, ¿tiene otro tipo de manejo igual o debemos buscar el peso ideal? No, lo mismo. Pamela, la obesidad lo que genera es masa muscular, grasa. El pulmón o sea, la capacidad del pulmón, o sea, es la misma o menos, porque el propio abdomen ya va a empujar el pulmón hacia arriba y lo va a reducir, inclusive. Lo que uno ve cuando se incrementa el peso, incrementa peso, incrementa volumen de grasa o lo que fuese, líquido, incrementa digamos, en el cuerpo, donde fuese. Pero el pulmón se mantiene exactamente lo mismo. Entonces uno trabaja sobre el peso ideal. Lo demás es, nosotros tenemos que cuidar el pulmón, o sea que el tema de la obesidad, con respecto a los volúmenes que manejamos, es importante el pulmón. Lo otro, quizás nos podemos dar alguna libertad cuando el pulmón es sano, entonces podemos trabajar con 7 u 8 mililitros por kilo de peso. Pero en los pacientes así críticos, lo ajustamos, no importa el tema de la obesidad, lo ajustamos al peso predicho que tiene que ver con estos cálculos que hacemos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó más o menos claro con estas respuestas? Sí. Alguien me comentó en algún momento, dice que calla otorga. Si no es, si callan, que están de acuerdo. Quiere decir que todo está Bueno, claro. bueno, ahí está, ahí está. Bueno, si no hay más consulta, muy claro, Cristian, bueno, bien, sí, bueno, perfecto. Bueno, bien. Janina también, están todos, bueno, fantástico, bueno, veo que lo importante es, y bueno, van a salir seguramente algunas dudas, más dudas en algún momento sobre esto mismo, porque a veces uno, si no lo practica, a veces se van algunos conceptos, pero bueno, bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo encuentro, ¿sí? Claro, no hay problema. Sí, Ya en todo caso, sí. Estaríamos ya finalizando la clase del día de hoy. Le agradezco al licenciado Claudio por la paciencia y por ese ímpetu de querer seguir aprendiendo, ¿no? De todas no, maneras, a veces uno por ahí se distrae. ¿No? Entonces no, ahí estamos ahí tratando de estar entre todos los preparativos del aniversario. claro, claramente, así. Bueno, sin más, entonces, un abrazo a la distancia. Recuerden que lo más importante son ustedes, Ustedes, cuídense mucho. Nos nos vemos, vemos, licenciado. hasta la próxima. Chao, Nos vemos a hasta todos. luego. Cuídense mucho.